quise hacer una pequeña introducción rápida de una noticia que salió ayer, antes de ayer, y que de alguna manera tiene mucha relación con las aguas de Pucón. Es respecto a una reunión internacional que tiene lugar, no me acuerdo en qué país, y en este momento están reunidos alrededor de 500 científicos tratando de generar informes para los gobiernos, para los países que deciden, ¿cierto?, de cómo vamos a continuar con esta amenaza del cambio climático, diferencia de temperatura, tragedias, situaciones extremas, sobre todo climáticas, sequías, inundaciones, que son producto justamente de este cambio tan rápido en 20 años, digamos, y en los próximos 10 años va a ser peor. Entonces, esta noticia un poco habla, dice: el cambio climático es un desafío, perdón, disculpen, ahora sí. El cambio climático, decía uno de los participantes de esa reunión, el cambio climático es un desafío a largo plazo, pero requiere de acciones urgentes. Advierte Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas del PNUMA, que es el Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas. Parece que esto es mal. Ahí está. Un momento, que tengo un problemita que demora mucho. Estamos en un punto de inflexión, es decir, de decisión, en que hay que tomar decisiones. Dice Kaisa Kosonen de Greenpeace: el mensaje clave del nuevo informe es que la humanidad debe elegir. Seguiremos patinando de desastre en desastre, que eso es lo que yo me refiero, todos los efectos extremos, ¿cierto?, del clima que hoy día se ven tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿no? ¿O tomaremos el control de nuestro futuro? Plantea ella esto. Esta es una noticia, como les decía, de ayer. Está programado mal, pero debería llegar. Bueno, estos efectos del cambio climático a nivel local, hay muchas recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, sobre todo de cómo las municipalidades y los colegios, la educación pueden influir, ¿cierto?, para prepararse para este cambio climático, porque lo fundamental es que ya no es posible detener este cambio. Se pueden hacer muchas cosas para mitigar, disminuir, pero ya es muy difícil. Lo más interesante y lo más importante ahora es prepararse, ¿cierto?, a qué va a ocurrir con la agricultura con ese cambio climático, qué va a ocurrir con el turismo, por ejemplo, aquí en Pucón, y eso es un poco la mirada más moderna o la mirada más importante para ustedes, los jóvenes, sobre todo, que lo van a vivir mucho más fuertemente de aquí a 10 o 15 años más. Eso es inexorable, o sea, eso va a ocurrir, y ustedes el Pucón que están viendo ahora, los paisajes que ven ahora, van a ser en 10 años más distintos. Es decir, van a ver, no va a ser una situación catastrófica de sequía, pero sí los periodos secos del verano van a ser mucho más secos. Va a haber mucho menos lluvia, y significa también que va a existir también una presión, de alguna manera, de las otras regiones para traer vegetación. La vegetación, de alguna manera, va a empezar a subir, la vegetación que necesita más, por ejemplo, la vegetación que necesita más humedad y frío, ¿cierto?, que hoy día está a ciertas alturas, va a tener que subir necesariamente en esos años. La que alcance a subir, porque muchas comunidades vegetales se van a morir, simplemente se van a extinguir, se van a secar. Hay algunos indicios de esto en la octava región de bosques de pino que se han secado por falta de agua. Esto por cambio climático y también por todos los problemas que generan las plantaciones forestales al ser especies de crecimiento rápido y absorben mucha agua. Pero el problema fundamental de esto es que
las empresas de alguna manera tienen que seguir produciendo papel. Más o menos eso entrega un beneficio al país, no sé, alrededor del 10, pero es la tercera fuerza productiva del país. Entonces hay que tener a toda la gente trabajando, es una empresa del país, por lo tanto, para producir papel hay que seguir plantando bosques de pino y de eucalipto, aunque tengan todos los problemas ecológicos que ustedes saben que tiene. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Es que lo que se espera, y es un poco los estudios que se están haciendo ahora, es que todas las plantaciones de la 9ª región, de la 8ª digo, y de la 7ª región se empiecen a trasladar hacia esta región, hacia la 9ª región. Entonces, todo lo más importante que tenemos hoy día la base, digamos, de nuestra actividad turística y de lo que estamos viviendo acá, depende finalmente de los bosques nativos, que son los que conservan estas aguas y que permiten que en febrero, ¿cierto?, donde aquí hay un movimiento económico espectacular, digamos, existan ríos con agua. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Alguna consulta, algún recuerdo de algo que ustedes quieran? Sí. Cuando usted dice que las poblaciones de plantas van a subir, ¿se refieren a subir de altitud? De altitud, ¿Sí? sí. Ahí me faltó, esos conceptos son importantes, porque de altitud y también a nivel de latitud, digamos, se empiezan a mover de la 8ª región a la 9ª y de los de la 9ª hacia la 10ª. Bueno, otro, entre medio voy metiendo esta noticia que la encontré muy contingente. El cambio climático podría hacer retroceder decenios en la lucha contra el hambre, pero nuestro sistema global de alimentación está escandalosamente falto de preparación para los desafíos. O sea, lo que dicen estos científicos y un poco las conclusiones que tienen hasta ahora, es que está todo tan, de alguna manera, amarrado, ¿me entiendes? Estamos todos tan inmersos en la sociedad de consumo que es muy difícil poder romper tan rápido como se requiere, sino que siempre va a ser pequeños cambios que son demasiado pequeños respecto de lo que aumentan los problemas, ¿me entiendes? Es decir, los problemas aumentan porque hay un exceso de población, existe un consumo, existe todo un área de países, ¿cierto?, que se están desarrollando, industrializados, y emiten una cantidad de CO2 que es imposible de parar, y ellos dicen que sus derechos, ¿cierto?, son sus derechos a industrializarse tal como lo hicieron el primer mundo, ¿cierto?, que fueron Europa, Estados Unidos, Canadá. Entonces dicen, nosotros también tenemos derecho a contaminar. Por lo tanto, no podemos salir de ese esquema en que estamos todos inmersos. El problema de la alimentación, bueno, yo creo que eso lo habló mucho, lo habló también, o sea, lo habló Pablo y también la Claudia. Tiene que ver justamente con estos esquemas, esos esquemas alimenticios que están demasiado férreos y que tienen que ver con producir más alimento porque si no, no alcanza. Ahí hay una justificación, es la justificación que tienen todas las empresas de alimentos modificados genéticamente, ¿cierto? Pese a ello, la humanidad aún está a tiempo de actuar, dicen. Si los gobiernos actúan contra el cambio climático, aún sería posible erradicar el hambre en la próxima década. Ese nivel de urgimiento, digamos, están desde ayer y reunidos estos 500 científicos. El asunto es que las Naciones Unidas, a través de la FAO, tiene un programa para eliminar el hambre, en las cuales ha avanzado en los últimos 3 años bastante. En distintos focos del planeta existía hambre y había un esfuerzo muy interesante, pero el cambio climático hoy día es una amenaza fuerte para mantener ese programa en crecimiento. Es decir, lo más que se espera es que el hambre, al menos ahora, se va a empezar a mantener a raíz de los efectos del cambio climático. Los expertos negocian hasta este lunes, ¿qué día es hoy? Jueves. Hasta este lunes, la redacción de su resumen del informe, dirigido a gobiernos y otros poderes de decisión. En el primero de sus 3 reportes, los investigadores constataron que el ser humano es el principal causante del cambio climático. A pesar de que ya está sumamente estudiado y que todos ustedes sabían más o menos eso, aún
con todas las otras investigaciones y influencias también de las grandes transnacionales, de empresas que tratan de no alarmar de alguna manera o tratan de que esto no sea una situación que de alguna manera sea un problema para sus intereses, ¿ah? Aún así, recién ya hay un convencimiento de todas las empresas que tienen a su vez sus investigadores, ya todos están convencidos, no hay duda al respecto, a pesar de que la duda surgió y se mantuvo alrededor de 10 años, digamos, hasta hace 2 años que realmente hoy día es seguro eso. En la tercera parte presentarán en abril propuestas para frenar el calentamiento global. Ustedes vean en abril, entonces busquen, se van a acordar de esta pequeña charlita, van a buscar en abril qué pasó, en qué consiste el informe. Siempre los resúmenes de periodistas son cortos, no son muy complejos, porque estos son muchos libros de informes que ellos entregan, pero hay resúmenes y eso puede ser interesante para lo que viene de sus vidas, ¿cierto? Y de sus hijos, sus familias, etc. Bueno, aquí habla un poco de eso, el borrador del que algunas copias se filtraron a la prensa, hace predicciones para las próximas décadas y alerta de que las tormentas, sequías, falta de alimentos y mortales olas de calor serán las principales amenazas de aquí a los próximos, algunos dicen 10, otros dicen 20 años. ¿Cómo nos estamos preparando entonces aquí en la comuna? Disculpen, ¿eh? Vamos a apagar el tiro esto. ¿Cómo nos estamos preparando entonces para el cambio climático en la comuna? ¿Cómo estamos previniendo la escasez de agua, cierto, que vamos a tener en la comuna, cierto, en la agricultura y en el turismo, que son sectores importantes hoy día de desarrollo, ¿no? ¿Cuánto bajarán los ríos en febrero, en 10 años más, en 5 años más? Importante para nosotros los ríos en febrero, por decir un ejemplo extremo, ¿no? ¿Qué efectos tendrá la desaparición y desplazamiento de las formaciones vegetales en la comuna? Las formaciones vegetales, el bosque nativo, ¿cómo va a cambiar? ¿Qué comunidades vegetales se van a secar y van a pasar, ¿cierto?, a otras? ¿Cuáles van a llegar? ¿Qué ideas y qué poderes en la comuna van a influir? El poder en las comunas, en todas partes, ¿cierto?, influye para sus propios intereses, cualquier poder, incluso el poder ciudadano. Va a haber poder ciudadano para mantener, por ejemplo, el bosque nativo y conservar las aguas que hoy día conserva, o a raíz de que en algunos lugares se sequen algunas comunidades vegetales, ¿vamos a aceptar entonces reemplazarlas por plantaciones de rápido crecimiento? ¿Qué va a hacer la ciudadanía? ¿Qué irá a hacer las municipalidades? ¿De dónde van a pedir recursos? ¿Van a pedir estudios? ¿Son importantes los estudios? Los estudios en este momento, es decir, uno de los grandes problemas es que no existe ni la voluntad de estudiar más este asunto, de investigarlo, ¿eh? Y no existe tampoco la investigación. Y la investigación que está, que es la investigación de la comuna, que algunas luces da sobre los efectos del cambio climático, pero más que nada sobre estrategia ambiental, la estrategia ambiental está archivada en la comuna. Yo he podido leer y me he metido en todas esas publicaciones y está archivada, pero no se ocupa. Hay una serie de recomendaciones, etcétera, pero muchas veces porque no se entiende la cuestión estratégica del medio ambiente y no se entiende la importancia que tiene, incluso para efectos del turismo, o sea, de la propia economía nuestra, es que no se habla y se guarda la información. Pero no existe, y es lo importante que tendrá que venir de aquí a unos 5 o 10 años más, que la autoridad, ¿cierto?, busque la asesoría pertinente, la asesoría más capacitada, no, de otras partes del país, y recursos para hacer estas investigaciones, ¿sí? Y para empezar también a crear una conciencia y una acción en la ciudadanía, ¿eh? Para eso se necesita plata, porque son programas de educación, de gente, se requiere dinero para esos programas. ¿Qué otra pregunta hago aquí? Aquí yo digo,
¿Qué efectos tendrá la desaparición? Eso lo puse. ¿Cómo detendremos el avance de las plantaciones forestales de rápido crecimiento hacia la comuna? Un poco ya se los comentaba, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener conciencia? Hasta ahora hay un 1% de la vegetación de Pucón que son de plantaciones, eucalipto y pino. El resto es bosque nativo. Esta es de las comunas de la región, 20 y tantas comunas me parece, no sé, ¿alguien sabe? 32, sí, correcto. 32 comunas. Esta es una de las 2 o 3 comunas, junto con 2 o 3 comunas cordilleranas también, son las que tienen más bosque nativo y las que tienen sus aguas analizadas más prístinas, más claras, con menos turbiedad. Y esa menos turbiedad es porque tiene esa cantidad de bosque nativo que hoy día se calcula en un 60% en la comuna. Si ustedes ven los bosques nativos en el resto de las 30 comunas, ¿cierto? 32, todas tienen menos de 30%, 20%, 10% de bosque nativo. Muchas de las comunas y han aumentado, sobre todo en la región, en la 9ª región, han aumentado las plantaciones de pino y de eucalipto y han disminuido las de bosque nativo. Pero también, por otro lado, ha aumentado las de bosque nativo porque existen mucha industrialización de la agricultura y también todo lo que son los terrenos del turismo, ¿cierto? Ayuda a que mucho bosque nativo que se estaba degradando, hoy día se esté restaurando un poco. Bueno, este tema es el tema principal. ¿Cuánto rato llevamos? Lo que yo he ido rescatando de las particularidades del agua en Pucón. Para empezar, aquí hay una comunidad de la cual yo soy dirigente también, que es un comité Tinquilco, que está al lado del Parque Huerquehue. La historia, digamos, empieza mucho antes, empieza con las aguas que la municipalidad, el año 2000, me parece que 2005, 2004, ¿cierto? Por algunas recomendaciones internas en la MUNI, ellos deciden inscribir 9 ríos que en ese momento no estaban inscritos como agua. No sé, ustedes es importante que sepan que en Chile, cuando te dejes de reír, ¿ya? ¿Ahora sí? Mira, cuando en Pucón ustedes tienen que saber que las aguas, la comuna, tiene una cantidad de agua impresionante para uso hidroeléctrico. Y es la única municipalidad, ¿ustedes conocen un poco el fenómeno? ¿Alguien lo conoce? ¿De las aguas de Pucón? Sí. A ver, ¿quién me lo puede repetir? Correcto. A ver, eso está interesante. No, solamente a los alumnos. Tú sabes mucho, tú sabes. Dime. Tú, una demanda dijiste. Ah, fuiste tú. Ya, ¿alguien sabe las aguas de quién son? ¿De la comuna? Nada. Bueno, esta cantidad de aguas, el año 2004, la municipalidad decide inscribirlas. ¿Por qué? Porque en Chile es uno de los pocos países, 2 o 3 países de los, no sé, 300 países del mundo, que tiene las aguas separadas de la tierra. ¿Me entienden? Tienen la legislación, es que dice, las aguas son un bien nacional de uso público, dice la ley. Sin embargo, los derechos son privados. Es decir, la contradicción más importante jurídica de esa ley es que dice, el agua es de todos los chilenos, sin embargo, son de derecho privado. ¿Me entienden? Es decir, dice 2 cosas que son completamente contradictorias. Entonces, todos los analistas internacionales que yo he podido leer, los más serios, digamos, encuentran que la contradicción más increíble es esa. ¿Cierto? Como una ley puede decir que las aguas son de bien de uso público, pero entonces entrega a perpetuidad, ¿cierto? Y de dominio privado exclusivo a los privados las aguas. Entonces, de inmediato, cuando salió esta ley en el año 81, ¿cierto? El año 81, recuerden ustedes que era un estado de excepción, no había democracia en el país, entonces se aprovecha de tirar esta ley, las empresas de inmediato, las más importantes, con los mejores abogados, empiezan a inscribir agua, y el resultado es que hoy día mantenemos esa ley todavía, y el 80% de esas aguas la tienen las grandes empresas hidroeléctricas, que de ahí deriva también todo el conflicto de Hidroaicén que ustedes conocen, tiene una raíz finalmente en esta ley, que se llama Código de Agua, ¿cierto? Que es del 81. Bueno, resulta que a la municipalidad se le ocurrió inscribir las aguas, pero la municipalidad
es un organismo público. Por lo tanto, las aguas son en Pucón y en ninguna otra comuna de Chile son públicas, son de ustedes. Esos 9 ríos, no todas, no son en general con todo el agua de la comuna, no es mucha, pero sí es el agua más importante para uso hidroeléctrico. Entonces la ley dice usted la tiene que usar uso hidroeléctrico o agrícola o minera, o bien de consumo. Pero el turismo, dejar el agua así que corra, no está en la solicitud. Por lo tanto, la municipalidad la solicitó para uso turístico. Pero como el uso turístico no está en la ley, entonces desde el año 2005 la municipalidad debe pagar una multa. Entonces paga una multa que ya va en los 1.000 millones de pesos. O sea, la municipalidad debe 1.000 millones de pesos en multas. ¿Por qué? Porque está usando el agua en turismo, en lo que vivimos todos. Entonces, los abogados más que yo he podido conversar, más inteligentes que para mi gusto, digamos, ellos dicen que esto es tan absurdo, el asunto, que es como para presentar una acusación al Tribunal Constitucional, a la Constitución, y decir cómo está asegurando la Constitución el agua de estas personas. Contrataron unos abogados este año, hace un mes atrás, o 2 meses, un mes atrás, contrataron a un abogado, ¿cierto?, y ingeniero hidráulico, para que les tiraran una propuesta de modo de o pagar o hacer alguna movida legal, digamos, y dejar de pagar esa multa y conservar las aguas, digamos, que no se remate. Porque al ir a remate, de inmediato llegan las grandes empresas, entonces tendríamos desde luego que ceder a que se hagan hidroeléctricas en estos grandes ríos, en el Trancura y en los otros 8 ríos más que hay. Que eventualmente lo puede hacer la municipalidad, podría hacer algunas, porque acuérdense que es energía renovable, es una energía ecológica, ¿cierto? Pero lo pueden hacer con mucho menos impactos al paisaje, con mucho menos impacto a la cultura local, etcétera, en unos 3 o 4 ríos de estos 9, de manera planificada y con una dirección sustentable. Sin embargo, no va a ser así si estas aguas se rematan. Desde luego, ahí el mejor postor hace la mejor hidroeléctrica que le parezca, digamos. Bueno, esa es la realidad de la municipalidad, y la realidad de Tinquilco, que es esta comunidad donde yo estoy, partió también hace el año 2006. Un francés inscribe sus aguas ahí, en la salida del lago Tinquilco, donde vienen todas las aguas del Parque Nacional Huerquehue, y a la semana un vecino, por casualidad, porque la ley es inteligente, la ley dice ponga un letrerito chiquitito, puede ser así en el diario, ¿ya? Entonces ninguno de los vecinos, ¿cierto?, que tienen sus tierras, que son propietarios de las tierras, se va a dar cuenta leyendo el diario. Pero en este caso nosotros nos dimos cuenta, y había 2 meses para darse cuenta de que había un francés que había pedido todas las aguas de toda la cuenca donde vivimos todos nosotros, ¿cierto? Porque las aguas, para que recuerden ustedes, están divididas de la tierra, se pueden comercializar en forma separada del suelo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Presentamos, al tiro llamamos a un ingeniero comercial, o sea, un ingeniero, perdón, hidráulico, y él nos recomendó lanzar una solicitud paralela al francés, y una igual. Entonces, lo hicimos de inmediato y empezamos en ese tiempo, que duró más o menos como 2 años, a negociar con él, y a negociar, y le presentamos finalmente la propuesta de decir, bueno, nosotros podemos perder el agua y tú también la vas a perder, ¿cierto? A mí me tocó personalmente negociar con él. Ahí hay otra charla que yo he dado en la universidad, me han pedido, porque la manera como negociamos, porque él nos cobraba 30 millones de pesos por esas aguas. Y al final nos vendió las aguas en 3,5 millones, cosa que nos costó, porque somos como 50 vecinos, y igual nos costó mucho conseguir esos 3,5 millones. Logramos finalmente aterrizar con él y decir, mira, aquí va a llegar una empresa y van a rematar las aguas, tú te vas a quedar sin agua, nosotros también, mejor acepta los 3 millones, ¿cierto? Porque vamos a perder los dos. Incluso nosotros mismos, para que salgamos perdiendo los dos, vamos a llamar a la empresa para que se lleven las aguas, para que tú no las tengas. Entonces todo ese juego de manejo se hizo, ¿cierto?, por teléfono muchas veces, y finalmente él nos vendió las aguas. Y nosotros somos la única comunidad en Chile, somos una organización igual que un club deportivo, que se llama nomás Comité de Protección de Tinquilco. Tenemos agua para hacer una mini central si queremos, que se está evaluando si se puede hacer o no se puede hacer, porque con eso podríamos tener muchos recursos
para restaurar todos los impactos ambientales que sigue cada año, porque cada año hay impactos ambientales que se van sumando, entonces con recursos podríamos parar eso. Creo que ya ha pasado el tiempo. Eso es más o menos la situación respecto de lo común de Chile, que son aguas privadas. Entonces en Pucón tenemos que la municipalidad tiene esto y que esta comunidad de Tinquilco también tiene estas aguas de bien común. Eso es la particularidad de las aguas en esta comuna, para que lo tengan claro. Muchas gracias.